Bueno, para poder empezar, me gustaría hacerles un breviario de lo que es formación cívica y ética. La palabra formación indica cómo ustedes van adquiriendo hábitos, destrezas, actitudes, valores, etcétera. Es decir, cómo se empiezan a formar. Parece redundante, pero sí tiene coherencia. Entonces, el civismo nos habla de los valores que tenemos como sociedad, cómo podemos convivir como sociedad, y la ética nos habla de nuestros valores propios. De tal manera que la formación cívica y ética en conjunto es una materia o una asignatura que nos habla de cómo son nuestros valores y cómo nos apoyamos en nuestro entorno, ¿sí? Ahora bien, en las clases anteriores estábamos viendo lo que es el reconocimiento de ustedes y les hacía mucho hincapié en que preguntaran o que buscaran información. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos el día a día, pero nunca vemos cómo vamos cambiando a través del tiempo. Si ustedes logran recordar cuando iban al kinder, las cosas que les gustaban cuando estaban allá son muy diferentes a las que les gusta ahora. Y todo dependió del cambio de edades, porque dejaron de ser unos niños y luego cuando pasaron todo ese proceso, tenían ciertas características. Y después fueron modificándolas de tal manera que cuando llegaron a la pubertad, tuvieron otras necesidades y cambiaron la ideología. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado que les gustaba mucho, muchísimo algún juguete. Y con el paso del tiempo, ¿sí han visto la película de Toy Story? La mayoría, ¿verdad? Como que es un clásico. Muy bien. Sucede algo cuando encuentran a Jessie la vaquerita, que ella dice que ella era muy feliz cuando la tenía su dueña. Y luego lo olvidó hasta el momento que cuando la encontró, o sea, pasó un cierto tiempo y fue de menos en menos que la utilizaba, ya de un día para otro se olvidó. Bueno, pues pasa lo mismo con ustedes. Las cosas que antes les gustaban son diferentes porque sus necesidades cambian. ¿Sí? Entonces, las clases anteriores estuvimos viendo eso, que se volvieran a conocer, que se volvieran a reconocer, porque muchas veces pueden decir, ante tal situación voy a hacer esto, y resulta que no es cierto. Pasa una situación y no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo pensarlo que actuarlo o hacerlo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. ¿Sí han visto los cambios, cómo los han sufrido? ¿Cómo los han pasado? ¿Se han sentido angustiados en la transición de niños a adolescentes? ¿Más o menos? Muy bien. Mauricio, casi no te veo. Mauricio Cárdenas, supongo que es. Casi no te veo porque se ve el reflejo de la luz, pero está bien. Ok, bueno. Algunos los veo porque los veo así, miren. Espérenme. Algunos medio los veo porque los veo así. Y a otros los veo así. Cuestión de enfoques, pero bueno, sí los logro ver a la mayoría. Ok, bueno. El día de hoy vamos a ver lo que son los métodos de estudio y las técnicas de estudio. Pareciera ser lo mismo, pero son cosas diferentes. Porque, por ejemplo, el método es una organización mental y física para llegar a un fin determinado. Cuando hablamos de un método de estudio, hacemos ver que es una organización o una secuencia de pasos que yo hago para poder realizar mi estudio. ¿Sí? Entonces, el método es aquello con lo que yo me preparo para poder realizar una cosa. ¿De qué métodos han escuchado hablar? En general, no nada más métodos de estudio. ¿Han escuchado hablar de algún método? ¿Sí? Muévanme su cabeza. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún método? Bueno, en matemáticas yo les aseguro que sí, ¿no han escuchado? ¿Les ha dado clase el profesor aún? Sí. Yo casi estoy segura que les ha de haber enseñado en algún momento el método de estudio, el método de la balanza, o la maestra Francis, el método de la balanza para las ecuaciones lineales. ¿Qué dice el método de la balanza? Pues que tienen que nivelar las cosas, ¿verdad? Entonces son procedimientos que se tienen que hacer para poder desarrollar algo. Lo mismo pasa con los métodos de estudio.
¿Qué es lo que yo hago para poder realizar algo? ¿De acuerdo? Yo les voy a mencionar solo dos métodos. El primero de ellos se llama R, pero se escribe E-R-R-E. Vayan haciendo anotaciones porque de eso van a hacer su tarea o la actividad pendiente. El primer método de estudio es el método E-R-R-R-E. 3 veces R. E-R-R-E. ¿Qué significa eso? Pues es un método que por sus siglas en inglés define lo siguiente: exploración, recepción, reflexión, repaso y evaluación. En la primera E, que es explorar, habla de buscar información, leer, captar palabras. ¿Qué es lo que más me llama la atención de eso? Eso es lo que yo estoy explorando. La primera R es la recepción. ¿Cómo yo lo voy a recibir? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy yo recibiendo? ¿Qué es lo que estoy recibiendo de la información que me están dando? Luego viene la reflexión. La reflexión es cuando yo pienso si me sirve o no me sirve. De hecho, eso nos pasa mucho cuando estamos tomando clases. Cuando empieza la exploración, me están diciendo que este tema es un tema nuevo y como que me empieza a dar curiosidad. Me lo empiezan a explicar y empiezo a recibir información y luego lo reflexiono. Quizás me sirve para esto. A lo mejor a algunos les cae la idea de decir, si es cierto, ese tema yo lo vi o yo ya lo viví en casa, a mí me pasó igual y le di solución como me lo están diciendo o le di otra solución. ¿Sí les ha pasado? En algunos casos, sobre todo en las materias de naturales, de biología y esas. Bueno, después viene el repaso, la última R. El repaso hace mención a volver al material, volver a repetir lo que nos sucedió para poder darle como que más confianza, más sujeción a nuestra memoria. Y por último viene la evaluación. La evaluación, tal cual su nombre lo indica, es examinar lo que yo ya sé. ¿De acuerdo? El siguiente método de estudio se llama método Robinson. Con N. Robinson, el hijo de Robin. Y ese método, sus siglas son E, P, L, el número 2, R. Vuelvo a repetir. E, P, L, el número 2 y la R. ¿Qué significa eso? Este método es explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. Ahorita se los vuelvo a decir. Se los voy a decir de uno por uno. Explorar, al igual que el método anterior, es cuando yo busco información de lo que yo necesito. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí para poder tratar ese tema? Preguntar. Preguntar no nada más a los externos, sino internamente. ¿Para qué me sirve? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿Por qué lo estoy haciendo? Etcétera. Y luego sigue leer. Pues ya busqué, ya me pregunté, ahora voy a volver a leer para saber si estoy bien o me estoy equivocando y tengo que enderezar el camino. Luego viene recitar, que es repetir constantemente lo que yo ya vi o lo que yo recuerdo y retomar las cosas que ya previamente tengo. Y por último, repasar, es decir, volver a tomar todo lo que yo ya tenía. Por eso este método se llama EPL2R, porque al final son 2 R, nada más que no la quisieron repetir como en el método anterior que era la R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que se estudia o cómo podemos estudiar? Bueno, hay varias cosas que nos llevan a estudiar.
Una de ellas, pues, es el aprendizaje intencional que vamos teniendo. ¿Alguno de ustedes, cuando ve temas aquí en secundaria, recuerda que ya se los dieron en primaria? Que dice, eso sí lo oí y me fue bien útil. Y lo ven aquí y dicen, ay, fue igual, pero me agregaron cualquier cosita. ¿Sí les ha pasado? Bueno, pues resulta que eso es un aprendizaje que estaba dormidito y lo trajeron ahora. Es un aprendizaje intencional, pero ahora les va a llevar un mayor esfuerzo. Para poder hacer unas buenas técnicas de estudio, lo que ustedes deben de tomar en cuenta es tener apuntes, que pueden ser los que el maestro les da o los propios, ¿sí? Cuando ustedes toman apuntes propios, yo voy muy a favor. Este es un método nuevo, pero me gusta mucho lo que están haciendo. Hay muchas páginas en Facebook y muchos videos en YouTube y tutoriales, incluso en Instagram. Yo no tengo Instagram, pero los puedo ver. Sobre apuntes bonitos. ¿Por qué los apuntes bonitos? Es un método de estudio muy práctico. Porque para que ustedes hagan un apunte bonito necesitan tener dibujos, necesitan tener unas letras grandes, necesitan simplificar la mayor cantidad de cosas de los temas que ustedes han visto. Es una muy buena técnica de estudio, tener apuntes bonitos. Luego, también otra técnica para estudiar es analizar problemas. Yo tengo un problema, entonces voy a analizar lo que me están dando, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues si me dicen que tengo esto, esto y esto, puede ser que si yo lo cambio un poquito, lo modifico, me dé un mejor resultado. Eso es analizar un problema. Para ello, pues tendrán que ver cuáles son las soluciones viables. También está leer para tener un contenido. En estas clases que son a distancia, la mayoría de lo que estamos viendo es que tenemos que leer, que tenemos que estar observando. Bueno, esta lectura, esta observación es para tener contenido de lo que yo necesito saber. Y pues comprender lo que estoy haciendo. Y hasta aquí pues son los dos métodos de estudio que yo quería darles. Ahora bien, para que esto funcione deben de tener ustedes hábitos de estudio. ¿Pero qué es un hábito? Es la repetición constante, voluntaria, no involuntaria, voluntaria de algún hecho o algún suceso, que me va a permitir desarrollar con el paso del tiempo a través de la ejercitación una acción involuntaria. Por ejemplo, ustedes ya han creado hábitos en su casa. Muchos de ustedes fueron a lo mejor impuestos, pero ya los hacen sin pensarlo. Como cuando tienen zapatos de agujetas, se los abrochan sin pensarlo, sin detallarlo. ¿Y por qué no andan por la vida con los zapatos desabrochados? Bueno, una, porque se pueden caer, pero porque ya crearon el hábito de tener que abrocharse las cintas. Aunque parezca algo muy simple, es cierto. Ahora, un hábito de estudio, pues, es repetir muchas veces el acto o las situaciones para poder estudiar. A muchos les gusta estudiar con música, a otros les gusta estudiar acompañados, a otros les gusta estudiar viendo tele, a otros les gusta estudiar dormidos, pero yo no sé cómo le hacen. Entonces, todas esas cosas que ustedes utilizan para poder estudiar se llaman hábitos de estudio. Y ahora sí, ¿qué es una técnica? Pues es un conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de una manera más rápida y eficaz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sus mamás, cuando están en casa, son expertas en la cocina. No sé si les toca que hasta agarran las tortillas, pero que si bien calientes y no las sueltan y uno la quiere agarrar y la suelta. Bueno, eso es una técnica, o sea, a través de hacerlo varias veces por una misma repetición ya le causa que tenga cierta habilidad y el trabajo sea más rápido y eficaz. O los pone a limpiar un mueble y a ustedes les cuesta mucho trabajo limpiar ese mueble y su mamá llega y en un 2x3 lo terminó. ¿Por qué les pongo el ejemplo de las mamás? Porque las mamás son súper rapidísimas para hacer ciertas cosas. Bueno, ahora sí, les voy a mencionar 13 técnicas de estudio que son súper eficientes y a partir de aquí va a ser su actividad del día de hoy.
La primera técnica es el parafraseo. Es parafrasear. Micros apagados. ¿Quién no tiene prendido? Déjenme lo detecto. Creo que ya lo apagaron. Ya no soy yo, ¿verdad? Ya nada más me oí yo. Ok. Bueno, el parafraseo es... ¿Alguno de ustedes se aprendió los artículos de español de K, cabe, con, a, desde que los cantan? A, abajo, de, desde, con, contra y así. Ya lo silencié. ¿Alguien se aprendió así algo? O que decían, para aprenderse el nombre de sus compañeros, Anita la huerfanita, Pedrito el periquito. Eso es parafrasear, darle un sentido o una lógica para mí, para yo poder aprender algo. ¿Hasta aquí quedó entendida la parafraseada? Buscar una frase similar que me haga entender lo que yo estoy buscando, ¿sí? Luego viene la ejemplificación. Esta es otra técnica de estudio. ¿Cómo le voy a hacer para ejemplificar? A mí me dijeron que la ley de la gravedad, ¿cómo lo voy a relacionar? ¿Cómo lo voy a ejemplificar? Ah, pues cuando dejo caer objetos o porque yo no me despego. Eso es ejemplificar. Dar un ejemplo de lo que yo he visto para poder recordarlo. O como cuando van a alguna casa nueva de sus compañeros que no sabían dónde vivía, les dan toda una ejemplificación de lo que tienen que ir haciendo y lo que tienen que ir pasando para poder llegar. Eso es ejemplificar, no nada más dar una sola señalización. Luego viene la definición. En la definición, tal cual se indica, es decir qué es, cómo es o para qué me sirve. ¿Por qué lo estoy utilizando? Eso es definir el objeto o definir lo que estoy haciendo. Otra técnica, y es bien súper importante, y aquí me voy a detener un poquito, porque es subrayar. Ya sean libros, bueno, les voy a mostrar a ver si aquí tengo en este libro, porque ya he hecho unas subrayadas, pero no me acuerdo cuáles libros. Por eso se les pide marcatextos, para que ustedes puedan hacer algunas, déjenme me veo, porque esto no voy a ver. Miren, si se fijan aquí, en mi caso yo aquí ya encerré esta parte porque me parece importante, y acá tengo un mini texto, una parte del mini texto. ¿Por qué? ¿Por qué les hice énfasis en subrayar? Subrayar no nada más hace referencia a subrayar en libros, también pueden subrayar sobre sus propios apuntes. Es bien importante que para esta técnica no subrayen cuando dan una primera leída. Aún así ustedes ya tengan tiempo con ese apunte o que ya hayan leído, cuando vayan a utilizar esta técnica es importante que den 2 o 3 leídas para poder entender o comprender lo que nos están dando. Si se fijan, si yo hubiera hecho una lectura rápida y hubiera subrayado, a lo mejor más que subrayar nada más esas 6 palabras, hubiera subrayado a lo mejor todo el párrafo. Cosa que les pasa a veces cuando utilizan esta técnica. Utilizan el color fluorescente amarillo para subrayar y luego resulta que tuvieron que sobresubrayar porque lo que pusieron ya era demasiado amplio y después encontraron una idea principal. ¿Sí? Bueno. Hay técnicas de subrayado, incluso pueden adoptar un propio código. ¿Por qué? Porque pueden decir, bueno, voy a utilizar el rosa para definiciones, el color azul para términos concretos, el color morado para aclaraciones, el color amarillo para notas mentales. Y cada quien en este método, que es el que más utilizamos como estudiantes, adopta su propia técnica, ¿sí?
Por eso es que me quise detener aquí un poquito más en esto del resumen. Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Porque todavía me faltan algunos métodos más. Digo, algunas técnicas más. ¿Comentarios? ¿No? Déjenme cambiar de pantalla. Dime, Yamile. Esto, lo que está diciendo, todo lo vamos a escribir en el cuaderno. Así es. Ok, pero miren, por ejemplo, yo en mis anotaciones para este tema, pero porque yo les tengo que estar diciendo más cosas y no quiero olvidarlos, lo que pongo en post son notas mentales mías. Y este es en sí el tema. Si se fijan, no tengo mucho escrito. Y aparte mis hojitas son como que de renglones pequeños. Ok, entonces continúo porque ya se me va a acabar el tiempo. Me quedé en el resumen. Y luego viene el método del acordeón, ya todos lo conocen. El método del acordeón es crear sus propios apuntes de manera resumida, ¿sí? Ojo, esta es una técnica de estudio. No es para que lo traigan a la escuela o no es para que lo estén utilizando cuando están presentando sus evaluaciones. Hay otro que se llama mapas mentales. Los mapas mentales son o se refieren al contenido que yo voy generando en mi cabecita, a veces en imágenes, de lo que yo voy, de los temas que voy teniendo. Otra técnica es las fichas de estudio, cuando yo hago como tarjetitas como las mías. Digo, bueno, esto es bien importante, este no me lo recuerdo, sí tengo que hacer algún apoyo extra, entonces hago una tarjeta y con ella me apoyo. Luego vienen ejercicios. Estos son más para las clases de ciencias naturales, no nada más física, química, biología, también para las matemáticas, que es una rama natural. Que son ejercicios. Me pongo ejercicios y trato de resolverlos para saber si puedo o si domino el tema que estoy viendo. Luego también están los tests, que son mini evaluaciones que yo mismo me hago para saber si estoy aprendiendo o si ya me sé lo que estoy estudiando. Viene algo que se llama brainstorming en inglés, pero en español se llama lluvia de ideas. Ese es lo general regularmente en el salón cuando llegan y dicen, ya estudiaste y te acuerdas y sabes qué es. A ver, ¿qué significa esto? Esa lluvia de ideas, brainstorming, es lo que nos ayuda también o es otra técnica de estudio, ¿sí? Y luego vienen las mnemotecnias. Las mnemotecnias es palabras que yo formo. Si estuviera en la clase de química, hay una palabra que se llama CHON, pero esa hace referencia al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es una fórmula química. Entonces yo me la aprendo así como el CHON, y el CHON, y el CHON. Y en matemáticas pudieran utilizar, por ejemplo, las identidades trigonométricas como para recordar cómo se estructuran, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, como el método de la Coca-Cola. Coca, ip, y luego de regreso, coca, ip, ¿sí? Esa es una mnemotecnia. Hacer algo o hacer una palabra para yo poderla recordar. Y el último es el método basado en imágenes. No sé si, bueno, les va a pasar. Si yo les digo triángulo, a ustedes no se les viene a la mente la palabra triángulo, se les viene a la mente un triángulo dibujado de cualquier forma. Puede ser un triángulo escaleno, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, en vertical, parado, acostado, etc. ¿Sí? Pero se les viene a la mente la imagen. Y eso a veces ustedes lo relacionan también en sus clases. Dice, les hablan del escudo nacional y no es que se acuerden de la historia. En su mente atraen la imagen del escudo. Bueno, hasta aquí son las 13 técnicas de estudio. Le voy a tomar fotos y ahorita se lo subo nada más a mi hojita de las 13 técnicas. ¿Por qué? Porque la actividad consiste en que ustedes hagan su propio mapa mental de estas técnicas de estudio y aparte me van a decir cuál de ellas utilizan y por qué causa. ¿De acuerdo? Esa es la actividad de hoy. No es difícil, no es compleja. Tengo 34 participantes de como 50.
Voy a cortar aquí la transmisión porque hasta aquí es lo de mi tema.